Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Mi nombre es Roberto Becerra y estamos en su programa de Planeta Digital. Y ya estamos a casi mitad del mes, apenas iniciando ya, pareciera que es mitad de mes, pero ya pronto es mitad de mes. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Quiero hablarles acerca de los aspectos básicos para que ustedes puedan cuidarse, resguardarse en el tema de las redes sociales, del Internet, su seguridad. Y todo esto ha surgido de situaciones que amigos, conocidos, de repente me comentan a mí, me platican, oye, ¿sabes que me robaron mi celular? ¿Qué es lo que puedo hacer para proteger la información? No sé si ustedes han generado esta situación o han vivido algo similar y pues pareciera que se nos acaba el mundo, ¿no? ¿Qué voy a hacer si está abierto mi WhatsApp? ¿Qué voy a hacer si está abierto mi Facebook? ¿Qué voy a hacer si está abierto mi correo electrónico? Tenía mis fotografías y es algo a lo que normalmente pues, nos vamos a enfrentar en la vida, ¿no? La cuestión de resguardar nuestra información. Y antes de empezar con el tema, pues les quiero mandar un saludo a todas las personas. Quiero mandar un saludo también a la cabina ya en Valora Radio, a Fabi, a Lalo, también a Lupita Venegas, al primo que está por ahí conectado. Y veo aquí que ya hay varias personas que están conectadas. Está Ildam Puga, Judy, está Fabi, pues un abrazo a todos ustedes y gracias por compartir el programa, gracias por participar y dejar sus comentarios. Hace unos días me escribió una persona y bueno, más que me escribió, me habló y me comentaba que había dejado su celular en algún lugar y que la persona lo contactó, o sea, la contactó a ella y le estaba pidiendo dinero por recuperar su teléfono. Entonces, ella me dijo que cómo podía proceder porque de hecho el medio por el cual la contactó a ella fue por medio de su hija. Entonces, ella me decía que estaba preocupada porque pues, su hija es menor. Entonces, como esta persona contactó a su hija por medio de su dispositivo celular y que no sabía si estaba viendo sus mensajes de WhatsApp y todo eso. Y bueno, es la razón por la cual también quiero hacer este programa, porque sí, de alguna u otra manera es algo que sí preocupa, ¿no? Sí preocupa a todas las personas la cuestión de la privacidad de nuestra información. Entonces, uno de los aspectos más básicos que tú debes de considerar siempre es qué información también tú compartes en la cuestión del Internet. Una vez que, si lo veo desde el punto de vista, desde, ok, yo ya perdí mi celular, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Lo primero que te recomiendo yo es entra a las diferentes redes sociales y cambia la contraseña. Si la persona tiene, es un decir, tu dispositivo móvil no va a tener manera de ver la contraseña, al menos de que tú la hayas guardado en una hoja en una nota de las que tienes en tu celular. Entonces, tú accedes remotamente desde una computadora a tu celular y lo que vas a hacer es cambiar las diferentes contraseñas de las diferentes redes sociales, de los diferentes correos electrónicos que tenías. Y yo sé que a lo mejor en este punto dirás, oye, yo no tenía ni el código email. ¿Qué es el código email? Pues es el código único en el cual tú hablas a la, pues ya sea a las diferentes compañías que tú tengas de teléfonos, en, pues es un decir, Telcel o AT&T o cualquiera de las que tú tengas. Entonces tú hablas, lo reportas y esto es lo que hace deshabilitar por completo el celular, que quede inservible. Entonces, si no tienes el código email, pues bueno, no te preocupes, porque yo sé que ella me decía, es que no tengo ni el código, mi celular no tenía ni contraseña, porque yo soy de las mamás que dicen que pues para qué tengo contraseña en mi celular si lo que quiero es que mis hijos tengan acceso a él y yo mismo le digo a mis hijos que no pongan contraseña. Entonces aquí otro de las sugerencias que yo te hago una vez que tú dices, bueno, a ver, si tengo el código email, entonces después de haber cambiado yo las contraseñas, hablo y puedo bloquear también mi dispositivo celular para que ya no haga nada al respecto, pero yo también debo de ver en este caso, otro de los aspectos es tú debes de tener una contraseña para este tipo de casos en tu celular, en tu iPad, en tu computadora, para que sea más difícil que puedan acceder a esta información. Esto es ya una cuestión, o sea, preventiva.
Prevenir también es que tú debes de considerar respaldar o resguardar la información, ya no solamente en una cuestión física. Yo te podría mostrar esto y decir, bueno, esto es un disco duro, obviamente esto es un celular, pero imagínate que tienes un disco duro en el cual tú vas a almacenar la información que tú tienes en tu computadora, la información que tú tienes en tu celular, las fotografías, todo aquello que tú tienes, y lo vas a resguardar en ese disco duro. También te recomendaría que tuvieras un iCloud, una nube, un disco duro virtual donde puedas acceder y guardar esa información. Yo en este caso te puedo recomendar el Drive de Google, que no es muy caro, puedes pagar, tiene diferentes planes, pero se acomoda ahora sí que a la capacidad que tú tengas en cuanto a la información, y tiene 15 gigas gratuitos. Entonces puedes utilizar mientras esos 15 gigas, mientras que dices, bueno, migro a 100 gigas o 200 gigas o ya un terabyte o varios terabytes que tú quieras en cuanto a la información. Aquí el objetivo de lo que yo te comento es que tengas resguardado la información que para ti es más importante. Así de fácil, quitémonos de tapujos de que, ay, sí, voy a estar preocupada de que vaya a pasar. No es que vaya a pasar o no vaya a pasar, sino que ya tienes resguardada la información que durante años has estado tú conservando, guardando. También tengo que decirte una cosa, no nada más es que te lo vayan a robar, es que también el disco duro pueda dejar de funcionar, o es que también tu computadora deje de funcionar. O sea, tú tienes que ir viendo que todo lo que tú usas de alguna otra manera, acuérdate que tiene este uso, tiene este desgaste, y tú tienes que ir previniendo esto. Entonces, una de las formas que es como la best practice o la mejor práctica podría ser esta del iCloud, porque pues Google tiene diferentes servidores en los cuales si falla uno, pues está otro, y tu información va a estar ahí de manera vigente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que estamos viendo? El número uno, tienes que tener un control en cuanto a los accesos de tus contraseñas. Y en este punto también quiero ahondar un poquito, porque en muchas ocasiones yo veo a personas que ponen contraseña 1, 2, 3, 4, contraseña el nombre de mi perro, contraseña el nombre de mi hijo, de mi hija, mi nacimiento, donde vivo. Entonces, todo este tipo de cuestiones, haz de cuenta que tú te estás poniendo de pechito para que alguien que remotamente pueda tener algún conocimiento tuyo, pues pueda acceder a estas contraseñas. Te cuento un caso. En alguna ocasión me habla un joven empresario tarde, y estaba todo angustiado porque a una de sus hijas le habían hackeado su cuenta de correo electrónico, no era ni de Facebook. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar con la persona que hackeó esta cuenta? Empezó a mandar correos a las amigas que tenía esta chava, ¿no? Entonces, fue preocupante porque una de las chavas le mandó fotos, o sea, en ropa interior, y empezó a extorsionar a esta chava, y así se fue en el círculo. Entonces me decía, oye, Robert, ¿qué podríamos hacer en estos casos? Hay un número de la policía cibernética, pero yo también lo que le dije, primero los papás se tienen que organizar, estar claros con esta situación, y normalmente lo que hacen los papás, yo veo, es como regañar, no te lo dije, no deberías de estar en esta cuestión del internet y las redes sociales, y ok, está pasando esta situación, y lo que menos deberías hacer en ese momento sería como regañar a tu hija o a la persona que está pasando esto. Ay, es que yo sé que eres un pensativo, porque ¿cómo que no viste esto? No es que lo haya, obviamente si una persona ve eso, no lo va a hacer, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es que si estás en este proceso, es ver la manera en la que los papás están enterados de esta situación, y toman cartas sobre el asunto, ¿no? En la cuestión de, pues, no dar más información, el levantar una denuncia. Esto también es muy importante, aunque en muchas ocasiones no se confía y dice, bueno, si yo hago esto, la autoridad no va a hacer nada, pero tiene que quedar un antecedente para saber qué persona está haciendo esto, y bueno, de alguna otra manera lograron sacar esto adelante. Y esto es lo mismo en la cuestión de la pérdida de un dispositivo o de cualquier cuestión. Yo debo de tomar el control en respecto a los accesos que yo tengo, y yo a lo mejor ahí también te recomendaría que lo tengas en una libretita, que esté en un lugar seguro, que tú puedas acceder a ella cuando tú quieras, en ese tipo de contraseñas que a lo mejor se te van a olvidar o no las tienes claras. Y ya cuando hablamos en el tema de la configuración de seguridad, en el tema de las contraseñas, yo por lo general las cuenta que son contraseñas muy random, con diferentes dígitos, tanto, o sea, es alfanumérica, tiene letras, números, también tiene símbolos. Entonces yo lo que hago es o sea, alternar y hacer una contraseña de más
de 12 dígitos, de 8 dígitos, que sean más robustas y que tengan mayúsculas, minúsculas, son cosas que tú debes de considerar. Yo sé que para muchas personas esto que les estoy diciendo van a decir, ay, no inventes y aprenderme mi fecha de nacimiento se me olvida, Roberto. Entonces, yo sé que en algún caso puede ser a lo mejor un poco retador, pero es a lo que te estoy invitando a retarte y que lo apuntes. O sea, si tú apuntas esta contraseña, pues no va a haber así de que se te vaya a olvidar. Entonces tú tienes un registro para que tú puedas acceder a ella y no tengas ningún problema en el celular. Por lo general no tienes que estar poniendo muchas veces la contraseña. En Facebook queda la contraseña al menos de que haga una actualización la aplicación, o al menos de que te salgas de sesión, o al menos de que pase algo extraordinario, te va a pedir este acceso. También hay otra aplicación que yo te recomiendo para tu dispositivo y se llama el autenticador. Esta aplicación, los que están viendo aquí el streaming en vivo, esta que tiene ahí el símbolo de autenticador, esa aplicación yo te la recomiendo mucho porque esta aplicación lo que hace es generarte códigos en los cuales tú, si no tienes ese código, nadie va a poder entrar a la cuenta. Entonces te genera códigos random, o sea, que van cambiando cada determinado tiempo, y esto te permite tener una mayor seguridad. Otro aspecto importante que debemos de saber en cuestiones de las seguridades de las redes sociales es que también las redes sociales tienen códigos que te mandan las notificaciones a tu teléfono para que puedas acceder al Facebook, ya sea a otra red social. Entonces esto tú también lo debes de contemplar. Al Twitter también tiene. Entonces, mientras más eleves la cuestión del control de seguridad, pues obviamente estás poniendo candados para que seas menos susceptible a que alguien pueda acceder a esta información. Oye, Roberto, pero pues yo no soy ni figura pública ni nada. El caso que te acabo de decir del dispositivo móvil, pues también no era una persona que te digo que era una figura pública. Entonces es algo que tú debes de prever para que pues no vayas a lo mejor a tener algún problema más adelante. En cuestiones también de las páginas web, yo te quiero recomendar que cuando visites algún sitio, te fijes muy bien en dónde dejas tu información. Yo sé que a lo mejor esto es como el ABC de la navegación digital, pero a veces se nos olvida que en el caso de Europa tiene ya muchas cuestiones de candados en cuanto a la cuestión de la privacidad de la información de las personas y qué uso o qué tratamiento se le va a dar a los datos que dejan en los sitios. En los países latinoamericanos todavía esto está muy en pañales, entonces yo te recomiendo que tengas mucho cuidado en dónde dejas tu información. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí se me hace súper molesto que te hablen de diferentes compañías a ofrecerte productos cuando tú dices, oye, yo ni les dejé mi información, ¿de dónde sacaron mi información para hablarme a mi teléfono? O sea, ya no es que estoy recibiendo un correo electrónico, aquí la cuestión es que ya me están hablando a mi teléfono y me están vendiendo cosas que yo no quiero que ni me vendan, y que me hablan en el domingo, y que me hablan el sábado, y que me hablan el viernes, y que te hablan a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, a las 10 de la noche, y tú dices, pues estos cuates no duermen, ¿o qué les pasa? Entonces, ¿quién te protege de esto? Y aquí la cuestión es, hasta yo he escuchado historias así medias turbias que me dice un chavo, no, una vez me hablaron así y yo le dije que era el teléfono de una persona accidentada y asunto acabado, ya no me volvieron a hablar. Entonces, bueno, eso ya se me hace medio extremo, pero pues bueno, son cuestiones que yo digo que sí debemos de tomar cartas en el asunto para saber de qué manera podemos también evitar este tipo de llamadas que la verdad sí son demasiado molestas. También algo que quiero abonar en estas cuestiones de las reglas, aspectos básicos de la seguridad digital, es el tema de lo que ustedes también en sus cuentas muestran hacia otras personas. ¿Y cómo es esto, Roberto? De alguna u otra manera estamos acostumbrados en las redes sociales, en el internet, a compartir información, pero yo siempre les digo a las personas es, ¿para qué estoy haciendo lo que hago? O sea, ¿para qué yo voy a subir una foto? ¿Para qué yo voy a subir una palabra? ¿Para qué yo voy a subir alguna cosa que a lo mejor esto pueda utilizarse en tu contra? En el trabajo, con los amigos, con los conocidos o con lo que sea. Entonces, también tú debes de ver en la privacidad qué tipo de información estás mostrando a las personas, y eso lo puedes ver en la configuración de privacidad, qué quieres que vea
un seguidor, qué es lo que quieres que vea un amigo, puedes crear, también taguear ahí, es etiquetar a las personas conforme a si es un familiar, si es un amigo, si es un seguidor, si es una persona que es de un grupo de oración o de lo que tú quieras. Tú puedes empezar a segmentar ese tipo de público y es muy interesante porque cuando tú mandas un mensaje, tú también puedes decir, esto lo voy a mandar hacia mi grupo de amigos de la prepa y esto lo voy a mandar para los de la secundaria y esto los voy a mandar para los del trabajo, y entonces no lo ve toda la gente el contenido que tú estás publicando, y eso de alguna u otra manera también te permite diferenciar o que determinada gente vea tu contenido. Eso es una manera general que a mí se me hace no una mala opción. En mi caso, pues yo por lo general uso una misma comunicación en todas mis redes sociales, ¿no? Es público 100% mi perfil, y lo que no es público, yo por lo general, pues eso no lo publico, valga la redundancia. Mi vida personal la tengo alejada de la parte del internet, pero eso ya es algo que tú decides, es algo que tú dices, qué tan abierto quiero manejar mis perfiles de redes sociales, qué tan abierto yo quiero manejar mis perfiles en internet. También quiero salir un poco de la vertiente y decirte que en estos últimos días, en estas últimas semanas, he platicado con pues, varios emprendedores de diferentes partes del mundo, y algo que he estado notando y aquí en el país es como el desánimo a veces de continuar con los proyectos. La semana pasada estábamos hablando un poco del emprendimiento digital, y se me hace muy interesante porque hay determinadas situaciones en nuestra vida, en nuestros acontecimientos, que pareciera que nos desalientan a seguir adelante. Pareciera que cuando te roban tu dispositivo celular, cuando pasa algún acontecimiento, alguna enfermedad, alguna pérdida, pareciera que ya perdemos las fuerzas para seguir adelante. Y aquí es donde yo te quiero decir esta retroalimentación que yo mismo he experimentado, que yo mismo le he compartido a los chavos. Ayer platicaba con una chava en París y yo le decía, porque ella me decía, ¿y por qué yo voy a compartir esta información? Tengo un video que sí tiene más de 9 millones de reproducciones, pero las personas a veces me exigen que yo suba contenido y la verdad yo no tengo la gana de subir los contenidos, y yo de alguna u otra manera siempre hasta este tipo de programas digo, ¿para qué lo hago? Para generar conciencia digital, porque es algo que para mí tú tienes un talento, y cuando tú lo compartes con otras personas es cuando empieza a trascender. Y yo le decía a ella, cuando tú tienes algo que Dios te ha dado y posiblemente tú estás en otro país y otras personas te ven como un ejemplo, no importa si estás tú en tu casa, no importa si tú eres un profesionista que trabaja de tiempo completo. Yo creo que cuando encuentras el significado del para qué estás haciendo las cosas y te conectas con eso, las cosas empiezan a transformar. No lo creo, sino yo sé que es una realidad. Y yo le digo, esto es una cuestión de, si te lo platico desde mi experiencia, primero, si tú sabes que eres hijo de Dios, o sea, si tú sabes que eres un hijo de Dios, sabes la grandeza que Dios ha depositado en ti, sabes la grandeza que hay en ti. Entonces, cuando tú dices, yo soy hijo de Dios y tengo esta grandeza que Dios me ha dado, todos tenemos de alguna u otra manera diferentes dones y talentos. Si los ponemos al servicio de los demás, de las demás personas, las cosas van a empezarse a transformar a tu alrededor. Y era lo que yo le decía a ella. Platiqué con otra joven empresaria que también me decía que había durado una semana en depresión, y yo le dije, no, a mí si me pasara eso, me prendo un cerillo allá, sabes dónde, para que ni en el primer día, vámonos a lo que sigue. Entonces se empezó a reír, y yo digo, cada uno de nosotros vivimos, o sea, tenemos nuestras propias experiencias, nuestras propias vivencias, y aquí no es que yo quiera tener la razón, sino simplemente compartirles estas experiencias, porque sí, pareciera que la vida vamos contracorriente, que tienes planes, que tienes proyectos y de repente se empiezan como a atorar o no empiezan a avanzar, y esto yo veo que también tiene que ver mucho con una de las cosas que yo siempre comparto es que la única constante en la vida es el cambio. Entonces, cuando tú te mantienes constantemente cambiando, cuando tú te mantienes constantemente avanzando hacia tus sueños, y aquí lo estamos viendo en las reglas básicas del Internet, esto que te estoy diciendo ahora, a lo mejor mañana migra, a lo mejor mañana va a cambiar, a lo mejor va a ser diferente. Y cuando tú te mueves a hacer las cosas de una manera completamente
disruptiva, se podría decir, esto que tú no has hecho antes, entonces vas a empezar a ver cambios. Y es algo que yo he aprendido en este proceso de emprendimiento, de decir, yo cada día me mantengo haciendo algo que a lo mejor el día de ayer yo ni sabía que iba a hacer, y eso me mantiene constantemente también motivado porque estoy haciendo lo que a mí me gusta y tengo claro el para qué lo estoy haciendo. Y hace unos días mi esposo me decía, fue a tomar un curso para encontrar su para qué, su propósito en la vida. Y me decías, ¿y tú para qué haces lo que haces? No, yo decía, cuando un cliente viene, el hacer que sus sueños se hagan una realidad, yo creo que eso es lo más importante para nosotros, pero hacer lo que también a mí me gusta y hacerlo porque realmente así yo lo decido hacer sin lastimar a nadie, sin robar a nadie, sino estamos haciendo las cosas siempre de manera correcta. Oye, Robert, pero pues estás diciendo que no somos dioses, somos humanos. Claro que sí, somos humanos y estamos en un proceso de constante aprendizaje, de constante conocimiento. Y el Internet es igual, el Internet se mantiene constantemente avanzando, cambiando, como ahora que vemos que Google Plus va a desaparecer. Y de igual manera, en la vida estos procesos los tenemos que tomar como, ok, ¿por qué estoy pasando por este momento, o sea, en esta situación? ¿Qué es lo que me está dejando este aprendizaje? La gente exitosa recuerda, en lugar de dar pretextos, en lugar de decir por qué no pasan las cosas, siempre ve una manera de que sí se hagan las cosas siempre. Y eso es algo que a mí se me hace muy, muy revelador en el aspecto y que lo vivo en carne propia de hacer que las cosas realmente sucedan. Y es algo que también te quería yo compartir. No importa si tú me escuchaste la semana pasada, si no me has escuchado la semana pasada, escucha el podcast acerca del emprendimiento digital. En tus manos, este fin de semana que fui a Huellas Camping, que es un campamento donde va un familiólogo, Oliver Chávez, es un gran amigo, le mando un fuerte abrazo, y van otros expositores a hablar con jóvenes y con papás para que ellos puedan mejorar su relación padre-hijo, y me dieron un espacio para hablar acerca de los peligros del Internet a los jóvenes. Y yo les digo, así como les voy a decir a ustedes en este momento, si supieran que en sus manos tienen una gran herramienta para transformar no solamente su vida, sino la vida de las demás personas, estarían dejando de jugar Angry Birds y otros videojuegos para enfocarse realmente a hacer cosas que puedan transformar no solamente su vida, sino la vida de las demás personas. Y se los tengo que decir así como va. Y es algo que yo he vivido, ¿no? En el proceso de la televisión, de la radio, los diferentes programas. Aquí estamos ahora en Valora Radio, desde mis oficinas, y yo les comento que para mí esta cuestión ha sido pues de una evolución constante en la cual pues yo les digo a las personas, siempre, 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 siempre hay una manera de hacer las cosas mejores, y es como la filosofía que maneja Coca-Cola. Siempre hay una manera de que podamos mejorar y que podamos evolucionar y que podamos compartir todo aquello que nos puede a nosotros hacer mejores personas, pero también mejores personas a otras personas. Se me hizo tan emotivo porque hablar a los chavos adolescentes muchas veces no es tan sencillo. Yo me ha tocado hablar en colegios donde hay adolescentes y cada quien está en su rollo, ¿no? Y ahora yo vi a los chavos que hasta salieron motivados, algunos me dijeron que hasta iban a leer, y yo digo, pues qué bueno, si puedes dejar ese granito de arena en las personas, es cuando tú vas a empezar a ver cosas maravillosas. Y fíjense, estamos hablando de hechos, estamos hablando de acciones, y tuve la fortuna de hace un mes, más o menos unos 2 meses, de ir a la cárcel con Dani Frías, con otras personas, y algo que yo les decía a las personas, a los presos que estaban ahí en rehabilitación en la penal de Puente Grande, era que ellos, de hecho, cuando estábamos ahí, iban a llevar un pastel que de hecho los presos habían realizado, y yo les puse el ejemplo del pastel. Este pastel que ya habíamos eh, pues degustado, ya lo habíamos comido. Les dije, ¿ese pastel cómo estuvo? ¿Rico o no? Y todos dijeron que sí. Y yo les dije, ¿ese pastel se hizo en el hielo o se hizo en el horno? Y todos, no, pues en el horno. Y le dije, así Dios forma a sus guerreros, así Dios forma realmente a las personas que van a generar una transformación, un cambio en la humanidad. Obviamente que sabemos que hay personas enfermas, ¿no? Así como hay un bien, hay un mal.
pero las personas que realmente se rehabilitan, las personas que dicen que sí, que se vencen a sí mismo, que van a generar una transformación a su alrededor, pues deciden enfrentar sus propios temores. Yo hace no más o menos unas dos semanas, una semana, una chava me decía aquí que, oye, pero tu competencia y que no sé qué rollo. Y yo le dije, no, yo no tengo competencia, mi más grande competencia soy yo mismo, porque es como estás luchando con tus propios demonios, con tus propias creencias, con lo que tú mismo te estás diciendo, y es algo que yo le decía a esta chava ayer de París. Tú misma te dices que no te lo mereces, tú misma te dices que no puedes, tú misma te dices que no vale la pena, tú misma te puedes decir muchísimas cosas, al igual que tú si eres hombre, tú mismo te dices si vales, no vales, si te lo mereces, no te lo mereces, pero es algo que retomo de la película de Rocky. Si tú crees que mereces algo en la vida, entonces ve y lucha por ello. Si tú crees que la vida te debe algo, entonces ve y pelea por eso que tú quieres. Pero yo le digo a esta chava de París, no vengas y me digas que no te lo mereces, que no eres suficiente, que no puedes. Le digo, porque el hecho de que tú estés en París, ya estás haciendo una gran diferencia, por lo menos en tu familia o en la gente que te conoce, que te ubica, porque mucha gente no va a hacer lo que tú estás haciendo de animarse a dejar su país para irse a otro lugar sin dinero, sin nada, el generar una beca, el estar ya trabajando allá, el estar superándote, implica tener dos muy buenas razones para hacer eso en tu vida. Entonces ya desde ahí eres un ejemplo, ya desde ahí otras personas te están viendo, ya 9 millones de personas la están viendo, entonces obviamente eso conlleva una gran responsabilidad. Yo le digo, así como hay influencers buenos, hay influencers malos que te podrán decir infinidad de cosas, pero nomás no te deja nada que tú puedas aplicar a tu vida. Entonces, ¿para qué haces lo que haces? Tú en este momento que me estás escuchando, ¿para qué me escuchas? Porque estás dedicando tiempo de tu vida que ya no va a volver a regresar. ¿Para qué? ¿Para qué te das el tiempo de escuchar este programa? ¿Y qué es lo que vas a hacer al respecto con la información que yo te estoy compartiendo? Porque es algo que yo estoy viviendo. Yo le digo a las personas, cuando yo constituí la agencia en Estados Unidos, pues muchos no creían, es más, ni el chino que nos generó el registro en Estados Unidos de la agencia creía que lo íbamos a hacer, ¿no? Y me decía todas las cuestiones negativas del por qué no se iba a hacer el negocio, pero como yo ya me había ido con el último centavo que tenía, yo no tenía manera de decir, me voy a regresar sin el registro de la empresa en Estados Unidos. Y cuando él me dijo que en Estados Unidos se pagaba el 10%, yo le dije, ¿tienes una idea de cuánto pagamos impuestos en nuestro país? Más del 40%. Pues el chinito que tenía los ojos cerrados hasta le hizo así, se le abrieron los ojos, ¿no? Y yo lo platico y muchas personas se ríen porque así es la vida. Tú puedes llegar con un sueño y decírselo a una persona y te va a decir, no, ¿sabes qué? Es que yo no lo veo viable, no lo veo bonito y no lo veo no sé qué, y no te da miedo, y luego si no sé qué, y luego si lo otro, y entonces tú vas con tu sueño compartiéndoselo a otras personas y como primero no crees en ti, si tú sigues mi Instagram, hay una frase que yo puse de algo que yo había reflexionado y es, yo no necesito que otras personas crean en mí para saber que yo soy un hijo de Dios y que Dios nos ha dado una grandeza a todos, no nada más estoy diciendo a mí que yo sea mejor que tú, pero cuando tú reconoces esa grandeza que tú tienes, no necesitas el reconocimiento de otras personas para saber lo que tú vales. Y eso lo compartes, como yo te estoy compartiendo herramientas que yo aplico en mi vida y que si te sirven y que si tú las amoldas a tu vida, a tu contexto, pues qué padre que lo puedas hacer. Es como un diálogo en el cual estamos tú y yo, estamos compartiendo y que a mí me han servido para abrir en Estados Unidos, para estar en Suiza, para estar en Italia, para estar en España, para estar en diferentes países haciendo algo que a mí realmente me apasiona. Entonces, esto tú lo puedes replicar en otros países y no es el dinero, no es una cuestión de que, lo que me está moviendo es el dinero, sino la abundancia que tú estás compartiendo con otras personas haciendo lo que a ti te gusta. Si tú eres abogado, ¿no te gustaría tener un equipo de abogados contigo, generando empleo para otras personas? Si tú eres un ama de casa, imagínate tener a lo mejor algún dinero extra para lo que tú haces. Si tú eres, ya sea un godín, o sea, que trabajes en alguna oficina y todo eso, evolucionar y tener ingresos adicionales para tener una mejor calidad de vida. Imagínate el contexto de esto en tu comunidad, imagínate el aspecto positivo que pueda tener para mejorar las comunidades, tu país, tu región, donde tú te encuentres, así sea en Estados Unidos, así sea en Perú, así sea en Bolivia, así sea en Ecuador, en España, en donde tú quieras, en cualquier parte del mundo. Estamos hablando, pensaríamos que estaríamos hablando de cosas separadas, pues pensaríamos que estamos diciendo que si yo tiro la basura aquí no va a afectar en Ecuador,
pero todo está conectado y cuando entendamos que lo que hacemos aquí influye en cualquier parte, vamos a empezar a generar una conciencia de transformación ciudadana, de transformación mundial y global. Yo siento que el mayor cambio debe de empezar primero por nosotros, por mí mismo, decir yo cambio por mí mismo, hago las cosas lo mejor posible y eso va a cambiar mi entorno, mi comunidad, pero empezando por mí. Yo no estoy haciendo esto para que tú cambies, yo te estoy compartiendo aspectos que yo hago, que yo aplico, que aprendo de mentores, porque tengo grandes mentores que la verdad me dan grandes cátedras en la cuestión de desarrollo humano, en la cuestión de evolucionar, de retarnos y de hacer cosas mejores y que tú lo puedas replicar. Yo aquí veo que está conectado Pablo Misionario, veo que también está aquí Armando Aknek, está también por ahí ya Nayanet Crispin, muy buen programa, muchas gracias. Y pueden dejar aquí sus comentarios, me encanta leer sus comentarios. Y es lo que te estoy diciendo, cuando entendemos que lo que nosotros hacemos en el Internet también tiene una repercusión en la comunidad, en lo que nosotros hacemos a nuestro alrededor, entonces empezamos a cambiar. Yo en muchas ocasiones en conferencia les digo a los jóvenes, si ustedes supieran, porque yo sé que en algunos casos los papás les cuesta trabajo esta cuestión de decir que el compartir información que es basura, pues no afecta a nada, cuando se afecta, porque esta información se vuelve una tendencia en que ya mataron a Thalía o ya se perdió no sé qué cosa y te das cuenta después que era toda una mentira y toda la gente moviéndose, rezando, haciendo hasta donaciones de personas que ni existen. Entonces, cuando nos volvemos un poco autocríticos en decir, a ver, esta información que me están compartiendo, ¿realmente será cierta o no será cierta? ¿Ya realmente investigué en el Internet que esto que me están compartiendo es verídico o no es verídico? Entonces, empezamos a generar una cultura digital pero también correcta, ¿no? Así como los comportamientos que vemos en la ciudad, en nuestro entorno, de decir, yo sé que si tomo algo que me encuentro en un teléfono aquí en la mesa no es mío, pues no lo tomo, que es la cultura que tienen los asiáticos, ¿no? Decir, yo no voy a tomar algo que no es mío. Y de igual manera en el Internet yo veo que muchas personas comparten información como que si fuera de ellos cuando ellos ni las crearon. Entonces, les decimos a los hijos, les decimos a las personas que hagan lo correcto y uno no quiere hacer lo correcto. Entonces es empezar también a generar esta conciencia de decir, bueno, vamos a poner lo que esté en nuestra parte para también nosotros hacer las cuestiones correctas. Entonces ya te digo, no importa, hay uno de mis mentores que me encanta cuando decía Gary Vaynerchuk que no importa si eres mexicano, si eres colombiano, si eres italiano, eso no define realmente qué tan bien te va a ir en la vida. Y yo me identifico mucho con eso porque muchas personas te dicen que si estudiaste en una escuela de paga, que si estudiaste en no sé qué, que si quién sabe qué otra cosa, y te empiezan a poner etiquetitas cuando lo que realmente te debe de a ti de decir si estás siendo exitoso o no estás siendo exitoso es que realmente concretes en lo que tú quedas, concretes las metas y los sueños que tú te has planteado, no que se han planteado otras personas. Yo te quiero poner como ejemplo, cuando yo empecé a estudiar ingeniería, mi papá quería que yo fuera maestro porque vengo de una familia de maestros y me dejó hablar como 6 meses, pero yo hice lo que a mí me gustó. Yo estudié lo que a mí me gustó y eso mismo yo le comparto a las personas cuando yo hablo en una conferencia, en un evento, de decir, tú puedes elegir qué es lo que quieres estudiar, tú puedes elegir qué es lo que quieres hacer, pero no por hacer la contra a mi papá, esa la contra, a algún conocido, a algún familiar, sino eso era para yo hacer lo que a mí realmente me gusta, ¿no? Entonces, es decir, yo me hago responsable por las decisiones de lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces, esto es algo que tú debes de empezar a trabajar, de empezar a ver, y créeme que es cuando empieza a generarse en tu vida cosas extraordinarias. Y te lo digo, todo de la base para mí, que es Dios, que es la fe, de decir todo lo que todo es perfecto, porque todo tiene que llegar en ese momento en el cual Dios así lo decide. Yo lo que hago es prepararme, yo lo que hago es seguir trabajando todos los días y las cosas van a llegar cuando Dios
así lo tiene previsto, ¿no? Entonces, ahí tú te debes de mover siempre enfocado en algo que yo te acabo de decir, que es el para qué estoy haciendo lo que yo hago. Y te voy a dejar como tarea que veas el video de Simon Sinek que se llama El Círculo de Oro. Y en este video él te habla del por qué las grandes empresas, por qué los grandes empresarios, por qué las personas que generan trascendencia en la vida de otras personas lo hacen. Entonces, si tú quieres ser, si tú has visto la vida de Steve Jobs, si tú has visto la vida de Elon Musk, de Tesla, si tú has visto la vida de Jack Ma, o sea, ¿para qué hacen lo que hacen? Cómo estas personas han inspirado a tantas personas, cómo han generado tanto en sus negocios. Este video, créeme que te va a dar muchísimo conocimiento en torno al para qué y que tú descubras para qué haces lo que haces, ¿no? Para qué te levantas todos los días, para qué vas al trabajo, para qué llevas a tus hijos, para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y en ese sentido, bueno, también te lo quería compartir porque sí, yo he visto de repente a varias personas que me dicen, es que yo no sé ni para qué lo hago, yo no sé si realmente lo que estoy haciendo es lo que realmente a mí me gusta, yo no sé si esto que estoy haciendo es no sé ni cuál es mi talento para empezar. Y ya hablamos en la semana pasada, les dejé una tarea, si es la primera vez que tú me estás escuchando, para que puedas ver cuál es tu zona única. Y cuando veas ese video de la semana pasada, lo puedes ver en mi Facebook o lo puedes ver aquí también en Valora Radio, empieza a hacer las cosas desde un lugar en el cual tú puedes influir en otras personas, en el cual tú también puedes persuadir a otras personas, porque esa es la zona de tus tres más grandes talentos. Entonces, eso te lo recomiendo que lo veas en el video de la semana pasada. También te agradezco los comentarios que nos estás dejando aquí en el Facebook. También, si puedes compartir el programa, te lo agradecería mucho para que la comunidad de Valora Radio, también aquí de Roberto Becerra, siga creciendo y que podamos generar mayor conciencia digital. Entonces, estos son puntos que a mí se me hacen específicos o esenciales para que esto que hablé la semana pasada del emprendimiento digital, ahora con estas cuestiones que vemos del entorno, de la inseguridad, hasta de la información, de que si me la van a robar, no me la van a robar, y cómo yo sé que es una contraseña segura, cómo yo sé cada cuándo debo de cambiar mis claves. Y también debes de tener en consideración, regresando otra vez en esta vertiente hacia el tema, que no debes de confiar cuando pones claves en redes públicas. Entonces, yo cuando estoy en una red pública, yo la verdad te recomiendo que ni pongas tus claves porque no sabes si puede haber un tercero que pueda estar cifrando la información de esa red. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto, y más cuando estamos hablando de que haces transferencias bancarias o de que hagas algún tipo de información ahí de lo que te digo, de ese contenido que puede ser vulnerable, que puede ser de tu negocio, que puede ser algo personal tuyo, ¿no? Oye, Robert, yo hablábamos con estos chavos de 12 años del Snapchat, ¿no? Y ellos decían de que no, pues es que la foto eso de que dicen que se va a borrar en tantos segundos, y ellos ya me decían, no, pues puede haber un chavo que agarra su teléfono y pues le toma la foto al otro teléfono y ya no hay manera de que lo pueda rastrear de si le tomó fotografía, ¿no? Porque Snapchat, tú cuando tomas una captura de pantalla te avisa, ¿no? Alguien le tomó una captura de pantalla a esta foto que acabas de subir o al video. Entonces, ahí es donde tú debes también de tener esta precaución, no que no lo hagas, o sea, si lo haces y dices, bueno, pues era una foto así normal, no pasa nada, debes de tener ese cuidado. Yo les decía también a los chavos en esta cuestión de los riesgos, como en el caso del sexting, ¿no? Hay un caso muy sonado que comparto en mi libro en Cómo proteger a tus hijos del internet, de Amanda Todd. Y Amanda Todd era una chava muy, muy guapa que lamentablemente pues ya falleció. Y ella lo que hizo fue, pues bueno, se tomaba selfies de su cuerpo, mostrando, no desvestida, pero sí en ropa íntima, que posteriormente cuando rompe con el chavo, lo comparte en el grupo donde ella estudiaba, pues bueno, la empezaron a acosar, la empezaron a molestar, a bullear, y pues lo tuvieron que cambiar de escuela, y luego en la otra escuela se dieron cuenta, entonces volvió a darse el ciclo, y luego se fue a la drogadicción, y luego pues bueno, cayó en depresión y lamentablemente perdió la vida. Son cosas que a lo mejor decimos esto, a lo mejor pareciera que está lejos de nosotros,
pero yo creo que la mejor herramienta que puedes tener es la prevención. Y por eso te quiero compartir eso, por eso quería dedicar estos minutos a hablar sobre este tema, porque es muy, muy importante. Posiblemente tú ya tengas ahora un poco más de conciencia en cuanto a los riesgos que existen en el Internet, pero no te lo quedes tú, compártelo con otras personas, compártelo, si no quieres compartir mi video, no importa, compártelo tú con otras personas y diles exactamente esto que estás aprendiendo, y mientras más tú lo compartes, pues más se te va a quedar en tu cabeza y más conciencia vas a tener acerca de estos riesgos que hay en el Internet. Te decía, este caso que pasó de la maestra que me contactó, que me habló desesperada porque decía estaba llorando, contactaron a mi hija tiene creo que 12 años, y ella lamentablemente tenía en el Facebook su nombre completo. Entonces este cuate ya nos empezó a pedir 3,000 pesos por el dispositivo celular, y pues a mí se me hace un robo esto, pues es mi teléfono, ¿cómo me está pidiendo dinero por mi teléfono? Pues yo creo que hasta tú te identificarás, y a lo mejor ahorita, si en este momento si lo piensas, te vas a estar dando coraje, ¿no? Decir, ¿cómo es posible que haya personas así? Pues sí hay personas así. Entonces aquí la cuestión deja del teléfono, sino la información que tiene tu teléfono, las fotografías, tus contactos, las redes sociales, los accesos, lo que tengas ahí en tu celular, en tu iPad, en lo que tú tengas. Entonces es lo que tú debes de empezar a cuidar, la información que tú tienes en tus dispositivos telefónicos. Y yo ya te hice alguna recomendación: ten una nube donde tengas esta información, en Google Drive, así tal cual, ponle en Google Drive, ahí puedes crear una cuenta, te van a dar 15 gigas, puedes empezar ahí a guardar tus fotografías con una cuenta de Gmail básico, sin tanto problema. Entonces tú empiezas ya a guardar tu información. Puedes comprar un disco duro externo. En ese disco duro externo, todo lo que tengas en tu computadora, si ahora en este momento estás en el Facebook, en tu computadora, estás comiendo, o en tu celular, te recomiendo que hagas también respaldos periódicos en este disco duro, aparte de que lo esencial lo tengas en tu computadora. Recuerda también, haciendo una recapitulación, que tengas una contraseña segura y que esto tenga códigos, tanto códigos, letras, o sea, que sea alfanumérica, que tenga mayúsculas, minúsculas. Y yo también te recomendaría que por lo menos cada 3, 4, 6 meses puedas hacer un cambio de contraseña de tu Facebook, de tu Twitter, de tu Instagram, de si tienes LinkedIn, si tienes una website, de lo que tengas, haz un refresh de tus contraseñas y estarlas cambiando también de manera periódica, y eso es lo que yo hago y por eso te lo recomiendo. Nosotros, imagínate, administramos diferentes cuentas, entonces tenemos muchas claves diferentes y tenemos que tener mucho cuidado con la cuestión de la seguridad, y por eso te hago estas recomendaciones. Entonces tienes que estar cambiando periódicamente los accesos de estas cuentas, y más cuando hablamos en el tema de las páginas web, ¿no? Si tú tienes un sitio o piensas crear un sitio, pues también tienes que tener mucho cuidado con la cuestión de los accesos a tu sitio. Y ya nos ha tocado ver casos de personas que pues, han secuestrado su servidor, sus hosting, o sea, el hosting, los dominios, y se desaparecen y todos estos rollos. Y pues bueno, ahí lo lamentable es, pues bueno, se tiene que volver a empezar a hacer las cosas, pero es parte de lo que vemos habitualmente en estas cuestiones del Internet. Entonces es algo que debes de proteger, la información que publicas, o sea, que muestras también hacia otras personas. Me da mucho gusto ver, en el caso de los jóvenes, tienen un poco más la cultura de la prevención en cuanto a qué están mostrando en las redes sociales. Entras y ya no se ve su feed, toda la cuestión de sus noticias está muy restringido, está ya más cuidadito, y así pues lo tienen que hacer todas las personas, ¿no? Que si las personas no te conozcan, veas lo que tú quieres que se publique. En el caso, como yo te comentaba, lo mío todo es público, entonces tú lo que veas como amigo, sin amigo, o lo que sea como seguidor, vas a ver siempre lo mismo, pero eso es algo que tú decides, el tono de lo que tú vas a comunicar, qué es lo que quieres mostrar a las personas que te siguen, que te ven en las redes sociales, a quiénes vas a agregar, a quiénes no vas a agregar. Y me dio mucho gusto ver en los jóvenes en este campamento que fui el fin de semana, que ellos me decían, pues no, yo no agrego a las personas que no conozco. Entonces ya muchos de los chavos, pues bueno, tienen esta conciencia de no agregar a personas desconocidas,
porque los papás también están haciendo un buen trabajo informándole esto a los hijos, ¿no? Y qué es lo que puede conllevar con esto. Yo les comenté hace, yo creo, unos meses que vi un caso en España de un chavo que contactaba ya no nada más en las redes sociales, en los videojuegos. Estamos hablando, imagínate que tengas PlayStation, Xbox o lo que sea y que de ahí tú estás jugando un juego de lo que sea y te contacta una persona, ya te aparece ahí el chat y empiezas a interactuar y este chavo contactó a otro chavo, los juntó en su casa y este chavo abusó de los demás. Y te estoy hablando de un chavo español que creo que tenía como 20 años o 18 años y abusó de menores, ¿no? Entonces, así como te lo estoy diciendo, entonces tú dices, bueno, pues ya no sabes ni por dónde, no sabes si va a ser un chavo, quién vaya a ser, o es un adulto, y esto fue un caso muy sonado ahí en España. Entonces, ten mucho cuidado en cuestiones de con quién compartes también información cuando lo agregas en el internet. Antes estaba muy de moda el hecho de que estuviera uno en chats públicos y contactando a personas y en el caso hasta de las páginas estas de citas, ¿no? Para conocer otras mujeres, otros hombres. Entonces, yo ahí sí te diría que tomaras tus precauciones. No significa que todas las personas sean malas, pero también no significa que todas las personas sean buenas, sino que la prevención, que estés siempre alerta de lo que, de alguna otra manera, que estés atento a lo que está pasando y que cuides la información que compartes en el Internet. Otro aspecto básico que te recomiendo, y eso se lo digo siempre a todas las personas, es que tengas una buena comunicación con tu familia. Cuando tú tienes una buena comunicación con tu familia, vas a evitar muchas de las cosas que yo también te estoy compartiendo en este momento, en el sentido de que yo siento que eso es lo vital y eso es lo que debilita a cualquier sociedad y a cualquier familia en todo el mundo. La falta de comunicación es la que divide, la falta de comunicación es la que genera las inseguridades, la falta de comunicación es la que hace que hable la otra vocecita y que te diga, no, te está mintiendo, te está engañando y tiene malas intenciones y no sé qué, cuando ni le has preguntado nada a la otra persona. Entonces, si tú realmente quieres incursionar en este tema del Internet y quieres generar una relación de a largo plazo con tus hijos, con tus adolescentes que de repente se vuelven medios pesados y más cuando tú quieres que te expliquen el tema del Internet y a ti se te olvida y se te hace medio difícil. Entonces este es un buen inicio para que tú puedas realmente decidir llegar a ese nivel de comunicación con tus hijos, con tu familia, interesándote en lo que a ellos les gusta, interesándote en lo que ellos están haciendo en el Internet, aunque a ti a lo mejor te dé flojera, aunque tú llegues cansado, aunque tú ya no quieras saber nada de las redes sociales ni del Internet, aunque tú no tengas redes sociales, y eso es lo que también yo a veces le comento a los papás, ¿no? El que tú no tengas redes sociales no significa que no existan, de hecho todo lo contrario, es otro mundo. A veces no queremos verlo, pero eso ya está ahí, eso no es algo que no exista y que voy a poner el dedo en el sol y lo voy a borrar, eso no es posible. Entonces el Internet está ahí y el Internet cada vez sigue creciendo, hay muchas más personas conectadas día con día, mes con mes. Entonces tú tienes que formar parte de este proceso evolutivo de nosotros como seres humanos, porque ahí es donde está todo. Muchos de los expertos en muchos de los videos que yo he visto hablan acerca de cómo van a desaparecer muchos de los empleos que en la actualidad conocemos por todo lo que se viene en la actualidad y en el futuro en el Internet, ¿no? Cómo el Internet está generando empleos sin que tú ya tengas que moverte de tu casa, y eso lo vemos aquí en la agencia. Tenemos un día que se hace en home office y ellos siguen trabajando desde su casa, porque lo único que requieren es tener Internet y estar al tanto de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso es lo que ayer yo les compartía a gente de Microsoft que me hablaron para invitarme a un evento. Y yo les decía, si estamos claros de lo que está generando los países desarrollados en torno a la industria, en torno a las nuevas oportunidades laborales y cómo nos podemos mantener nosotros motivados, enfocados para hacer aquello que nos apasiona, créanme que esto que te estoy diciendo va a empezar a encontrar sentido en tu vida, en tu entorno, con las personas que quieres, contigo mismo,
pero esto vuelvo a lo mismo y te voy a decir de palabras de Jim Rohn, algo que me encanta decir todo el tiempo. Si tú no tienes amor, no vas a compartir amor. Si tú no tienes conocimiento, no vas a compartir conocimiento. Si tú no tienes abundancia, no puedes compartir abundancia, porque tú no puedes dar algo que no tienes. Entonces, prepárate, capacítate, deja de andar dándole vueltas al rollo de que si sí me lo merezco, no me lo merezco. Todos nos merecemos lo mejor del mundo, pero para eso tenemos que trabajar y tenemos que tener claro el para qué lo estoy haciendo. Ya tienes tu tarea, Simon Sinek, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué hago esto? Y eso es lo que te va a empoderar a hacer las cosas extraordinarias. Los grandes líderes se motivan solos, los grandes líderes son los que buscan las oportunidades, las encuentran y las hacen, no solamente las piensan y dicen que lo van a hacer en un mes o 2 meses. Y es lo que yo también te quiero compartir el día de hoy. A mí me han hablado diferentes empresarios, diferente gente que quiere mejorar en el aspecto del internet, de sus proyectos, y yo les digo, de todos ellos, a lo mejor el 10% realmente son los que hacen eso que dicen que iban a hacer, y a veces hasta en una llamada, oye Robert, esto, sí, ahorita empezamos y empiezan, y hay otros que déjame ver, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿es bueno o es malo? Para mí es neutro el cómo yo veo eso. No es ni bueno ni malo, sino que cada quien tiene su momento y cada quien lo hace cuando cree que sea conveniente. Pero hay personas que avanzan más rápido por eso, porque toman la decisión y se van directo y enfocados a lo que quieren hacer de sus proyectos. Y yo espero que tú seas así. Espero que este video podcast, este programa te sirva para dar el siguiente paso en cuanto a tu conciencia digital y en cuanto a tu cultura emprendedora. Empieza a despertar ese sentido de generar abundancia no solamente para ti, sino para otras personas. Y esto va a empezar a suceder cuando tú empiezas a compartir todo ese conocimiento que tienes. Yo les digo a las personas grandes, ustedes tienen un gran conocimiento, no importa si eres un adulto, o sea, si eres un adulto, si eres un joven adulto, todo ese conocimiento que tú tienes, si eres un baby boomer, si eres de la generación X, tienes mucho que compartir hacia los jóvenes, tienes mucho que compartir hacia los millennials, hacia los centennials. Hay muchos mercados. Yo digo, si tú eres experto en mecánica, si tú eres experto en medicina, si tú eres experto en cualquier cosa, puedes empezar a incursionar en el internet, compartir ese conocimiento, y va a haber personas que se identifiquen contigo y que quieran decir, yo quiero que él me capacite, yo quiero que él me dé sus servicios. Entonces, eso es a lo que yo te invito el día de hoy. Pues mi nombre es Roberto Becerra y espero que estos tips básicos en cuanto a la seguridad, en cuanto al emprendimiento, te hayan sido de utilidad, y nos vemos el próximo miércoles, primero Dios, a las 3 de la tarde. Hasta pronto.